Hola, por medio de este videito les quiero mostrar de manera simplificada qué es el impuesto a las ganancias y un poquito de cómo se liquida. Para el impuesto a las ganancias, ganancia es todo rédito o renta o enriquecimiento producido por una fuente que sea permanente. Por ejemplo, un sueldo, siempre considerando limitaciones, o el alquiler de un inmueble, o las obtenidas cuando uno es miembro de una sociedad comercial o como resultado de un bien, ya sea mueble o inmueble, o la venta de títulos o acciones, cuestiones financieras, o por intereses de depósitos bancarios. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos que tributar sobre toda nuestra ganancia, sino que a la ganancia, lo que nosotros en realidad facturamos a nuestros ingresos, le tenemos que descontar todos los gastos necesarios para obtener esa renta o para mantenerla en el futuro. Y a su vez existen algunas otras cuestiones que se pueden deducir, que están permitidas por la ley, que ahora vamos a ver un poquito más. ¿Cómo se determina en qué periodo, por qué periodo tengo que pagar? Generalmente es desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre. Y en los últimos años el vencimiento del pago de este impuesto ha terminado siendo en el mes de junio. Este año terminó siendo, en el mes de este año 2020, terminó siendo en agosto. Sin embargo, este es el periodo general del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, por las ganancias obtenidas durante ese periodo. Pero en el caso de las sociedades comerciales o en distintas sociedades se puede definir un periodo diferente. Por ejemplo, muchas empresas agropecuarias tienen los cierres el 30 de junio, con lo cual su periodo fiscal es desde el 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio. Las personas físicas no tienen la posibilidad de determinar otro periodo fiscal que no sea del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Cómo tenemos que liquidar estas ganancias? Lo que primero tenemos que hacer es determinar cuál es el origen de esta ganancia, cuál es la fuente que me generó esa ganancia. Y en este caso tenemos 4 categorías para clasificar estas ganancias. La primera categoría son todas las rentas que vienen del suelo, se les simplifica de esa manera, que pueden ser son muebles o inmuebles que, como están aferrados a la tierra, entre comillas, por eso se dice que es una renta del suelo, porque son inmuebles los que nos dan este tipo de renta. Y en este caso, la ganancia tiene que haber sido devengada durante el periodo fiscal. ¿Qué quiere decir devengada? Que, por ejemplo, si tenemos un contrato de alquiler, tuvo que haber transcurrido el periodo en que me tenían que haber pagado. En el caso de que no me hayan pagado ese alquiler, por ejemplo, al impuesto a las ganancias no le interesa. Nosotros nos tenemos que hacer responsables de cobrar eso. Sin embargo, el impuesto a las ganancias nos dice, aunque vos no hayas cobrado, no te hayan pagado ese alquiler, igualmente para mí eso fue una ganancia, que vos no te encargaste de cobrar, pero para mí fue ganancia. En el caso de la segunda categoría, lo podemos simplificar como que son rentas del capital, que son todas rentas, por ejemplo, de títulos, bonos, rentas vitalicias, por cobrar un seguro de vida, por tener acciones en una empresa. Yo compro acciones, por ejemplo, no sé, del Banco Galicia, que lo puedo hacer a través del Banco Provincia. El rédito que tengo, lo que gano por tener esas acciones, lo tengo que clasificar o tributar por medio de la segunda categoría. En este caso, las ganancias tienen que haber sido
percibidas. O sea, esto por todo lo que yo cobré voy a considerarlo ganancia. Si no lo cobré, no voy a considerar que sea ganancia. Nuestra tercera categoría se la denomina como que son los beneficios que generan o que generan en una empresa. En este caso, además de las empresas constituidas por leyes normales, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad, todas las que vimos, además la ley incorpora un sujeto empresa, que es la persona, una persona que tiene una actividad o un oficio o una profesión, la cual se desarrolla de una manera empresaria. Un ejemplo puede ser alguien que tenga una veterinaria y entonces tiene empleados y además presta servicios de honorarios por medio de servicios a los campos, además de tener la venta del producto. Para el impuesto a las ganancias, por ejemplo, eso es una empresa. Sin tener las formalidades de la ley de sociedades. Pero la ley de las ganancias nos incorpora este sujeto como un sujeto empresa. Y lo tenemos, las ganancias adquiridas por este tipo de profesiones u oficio, lo tenemos que clasificar como tercera categoría, en cabeza de la persona que la ejerce. Y la cuarta categoría son todas las ganancias obtenidas por el trabajo personal o también por profesiones liberales u oficios que no se ejercen de una manera empresarial, por así decirlo, como nos lo había dicho en la tercera categoría. En la cuarta categoría, estas ganancias tienen que ser percibidas. Yo tengo que haber cobrado para tributar en esta categoría. Y lo que no dije, en la tercera categoría también la ganancia tiene que ser devengada. Esto es, por ejemplo, yo vendí o facturé, estamos con el ejemplo de la veterinaria, facturé un alimento para perros, aunque mi cliente no me lo haya pagado, para la ley de ganancias, eso es un ingreso y es una ganancia por la que tengo que tributar. ¿Cómo sigo con esta liquidación? Una vez que clasifiqué de dónde, de qué origen es mi ganancia, tengo que fijarme qué deducciones me permite para cada categoría. Cada categoría tiene deducciones generales que están permitidas. Por ejemplo, en la primera categoría, que son las rentas del suelo o de los alquileres de inmuebles, voy a poderme deducir, va a considerar la ley que me puedo deducir un 5% de lo que gané como gasto presunto. Quiere decir que yo, para mantener ese inmueble en el mismo estado en el que está hoy, yo, aunque no haya gastado ningún dinero efectivamente, la ley, por ejemplo, me permite decir, bueno, un 5% de lo que vos ganaste podés deducírtelo como que lo invertiste en el inmueble para mantener ese inmueble en perfecto estado, aunque no lo hayas gastado, por ejemplo. En la tercera categoría voy a deducir los gastos para obtener o mantener o conservar mi fuente de ganancia. Es decir, yo, por ejemplo, en mi veterinaria, que teníamos de ejemplo, me voy a poder deducir si le hice, no sé, una pintura en el local, o el gasto de luz, o el sueldo que le pago a mi empleado. Todos los gastos que tienen que ver con la actividad que estoy desarrollando. Si son gastos personales, no me los puedo deducir, excepto que estén detallados en las deducciones generales que las personas físicas pueden deducirse.
Ejemplos de deducciones generales es un monto fijo que se establece todos los años por ejemplo, tener una esposa a la cual, o un cónyuge en realidad, yo digo esposa, pero un cónyuge puede ser hombre o mujer, el cual no tenga ingresos eh, por sí sola. Entonces, como que yo tengo una carga de familia, se llama, la ley la llama así, entonces yo puedo deducirme como que durante el año estuve gastando para la subsistencia de esa persona. Lo mismo para los hijos menores de 18 años o si tuviéramos hijos o personas a cargo que estén incapacitadas para trabajar. Puede ser una abuela, cualquier persona. Y estos son montos fijos, aunque son montos muy bajos, que si uno toma en cuenta cuánto sale para darle de comer, la educación y vestirla, no alcanza, pero bueno, es lo que nos permite por ley deducir. Todos los años ese monto se va actualizando, por eso no los puse acá en el ejemplo. Y además, dependiendo la categoría, también tenemos deducciones especiales. Esto que es un monto fijo, que en realidad termina siendo como un monto que, a partir del cual no paga ganancias, que es mucho más alto que, por ejemplo, para la tercera categoría. En la cuarta categoría yo me puedo deducir un monto alto cuando son nuevas profesiones, nuevos emprendimientos o personas en relación de dependencia. Si solamente la persona tiene una renta de primera categoría, me puedo hacer solo deducciones generales, no hay deducciones especiales para la primera categoría, por ejemplo. Luego de determinar cuánto es mi ganancia neta sujeta al impuesto, tengo que aplicarle un porcentaje, que es el porcentaje de la alícuota que me establece la ley. Para las personas jurídicas, para los sujetos empresas, para 2019, esta alícuota es del 30%. Es decir, que lo que facturó la empresa menos los gastos que tuvo la empresa, directamente a eso se le aplica el 30%. En la tercera categoría no tengo, si es una persona física, no tengo posibilidad de hacer deducciones especiales o generales. Los sujetos de empresa directamente, no, los sujetos de empresa no, las personas jurídicas directamente pagan el alícuota por el ingreso menos el gasto permitido por ley. Porque, por ejemplo, si la empresa pagó multas por no pago de impuestos, esas multas no pueden considerarse gasto, se tienen que eliminar, entonces se aumenta la ganancia sujeta al impuesto. Y en el caso de las personas físicas o las personas humanas, tenemos una escala. Esta escala, que puse acá como ejemplo de 2019, también se actualiza todos los años y, por ejemplo, nos dice que después de hacer todas las deducciones personales y deducciones especiales que correspondan, si tengo ingresos menores a 33.039,81, no pago impuestos. Y después nos tenemos que ir ubicando dentro de la escala desde 33.039,81 hasta 66.079,61, paga 1.651,99 y sobre el excedente de los 33.039,81 paga un 9%, con lo cual no paga el 9% por todo el monto hasta 66.000, sino que paga 1.600 más el 9% sobre el excedente. No es tan lineal, pero bueno, el porcentaje máximo vigente para 2019 fue de un 35%. Este es el impuesto que ahora se está viendo que quieren aumentarlo a 41%, por ejemplo. Una vez que determinamos cuál es nuestro impuesto, es decir, ganancia sujeta a impuesto, menos las deducciones de la ley,
nos da un impuesto determinado, que no es exactamente el que tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque durante nuestro año fiscal nosotros pudimos haber estado abonando, nos estuvieron reteniendo montos que son pagos a cuentas de este impuesto. Por ejemplo, los anticipos de ganancia. Cada persona física y persona sujeto de las sociedades tienen que pagar anticipos de ganancias si en el periodo fiscal anterior les dio ganancias. Además de pagar ganancias de ese periodo, a partir del periodo siguiente pagan anticipos de ganancias, que las empresas pagan 10 cuotas y las personas físicas pagan 5 cuotas de este anticipo. El fisco considera que el próximo año va a tener la misma ganancia que este año, con lo cual le hace pagar los anticipos. Estos anticipos van a ser pago a cuenta de mi impuesto el año que viene. Además, me pudieron haber, dependiendo qué compras haya hecho, me pudieron haber percibido impuesto a las ganancias. La percepción es un impuesto que me cobran dentro de una factura de compra. O retenciones del impuesto. Las retenciones es cuando yo facturé cualquier cosa que yo venda, en vez de pagarme el 100% de esa factura, me retienen, la empresa, mi cliente se queda con un pedacito que se lo da a la AFIP y yo eso lo tomo como pago a cuenta del impuesto. Además, dependiendo el sujeto y un montón de restricciones, si es pyme, si no es pyme, o sea, cada año va cambiando las restricciones, el impuesto al cheque, entre comillas, que vulgarmente se llama, que es el impuesto a los débitos y a los créditos, también puede ser tomado como pago a cuenta del impuesto. De esta manera terminamos con el impuesto a las ganancias. Espero haber sido más o menos clara. Muchas gracias.